grabar. Ya podía yo grabar antes, pero ahora ya no se puede. Ya está, ahora sí. Listo, jóvenes. Vamos entonces rápidamente. Hoy tenemos alumnos. Bueno, el segundo tema que más ha preguntado del examen de admisión de San Marcos. El segundo tema más recurrente en el proceso de admisión de San Marcos, que es justamente que tenemos en pantalla, la demografía. No olvidemos, jóvenes, que el primer tema, el más recurrente en el examen de admisión de San Marcos, el más frecuente, el que ha tenido más preguntas, es climatología. Y el segundo en ese orden, en ese ranking, es la demografía. La demografía no solamente mundial, sino la demografía peruana. ¿Correcto? Entonces vamos a ir avanzando, vamos a ir desarrollando, que es un tópico bastante amplio, bastante extenso. ¿Correcto? ¿Me confirmas? ¿Se puede ver, damas y caballeros de Semestral San Marcos, la presentación ya de la diapositiva? Estamos en la 17ª semana. 17ª semana, correcto, muy bien. Tenemos acá las preguntas, por favor. Hay varias preguntas de eco de amplio texto en la premisa y preguntas de eco de reactivos múltiples para desarrollarlas. Hay que tratar de resolverlas porque son algunas de ellas preguntas de admisión, algunas preguntas de la CEPRE. Así que hay que tener bastante cuidado con este tema de demografía mundial y peruana. Antes de ello, vamos a recordar lo que hicimos la clase anterior. Bueno, la clase pasada habíamos hecho la geografía política del Perú, la organización territorial de nuestro país, que es un tema también muy recurrente, bastante frecuente en el examen de admisión. Nos habían dicho, por ejemplo, ¿no? Los puntos extremos. A ver, recordando acá, para ir a la letra A. Los puntos extremos, jóvenes, son los lugares más distantes, los lugares más alejados del territorio en base a los 4 puntos cardinales. O sea, hay un lugar que está más al norte, hay un lugar que está más al sur, hay un lugar que está más al este y hay un lugar que está más al oeste. El lugar que está más al norte se le llama también el lugar más boreal o septentrional. Se localiza a 0 grados 01 minutos con 48 segundos de latitud sur, en el lugar conocido como el Talhuec del río Putumayo. El departamento es Loreto, la provincia es Putumayo, en el distrito del Teniente Manuel Clavero, en la frontera con los colombianos, el lugar más boreal septentrional norteño del Perú. Lo contrario, el lugar que está más al sur, el lugar que está más alejado del Ecuador, el de mayor latitud, el más austral, el más meridional, se sitúa a 18 grados 21 minutos con 08 segundos de latitud sur. Se llama el punto de la Concordia. El punto de la Concordia en la Pascana del Hueso, en el departamento de Tacna, en la provincia de Tacna, en el distrito La Yarada Los Palos, en la frontera con Chile. El lugar más oriental, el primero que amanece en el Perú, es la confluencia de los ríos Jit y Madre de Dios, la unión de los ríos Jit y Madre de Dios, localizándose a 68 grados 39 minutos con 27 segundos de longitud oeste. Está en la frontera con Bolivia, en el departamento de Madre de Dios, en la provincia de Tambopata, en el distrito de Tambopata. Mientras el lugar más al oeste, el de mayor longitud, el de contrario al anterior, Madre de Dios, menor longitud. Este departamento tiene la mayor longitud, la mayor distancia a Greenwich, 81 grados 19 minutos con 34,5 segundos de longitud oeste. O sea, profesor, el último lugar que amanece en nuestro país. Es, profesor, en la Punta Balcones, en el departamento de Piura, en la provincia de Talara, en el distrito de La Yarada, el distrito de La Brea, provincia Talara, distrito de La Brea, departamento Piura, departamento Talara, provincia, y La Brea es el distrito, a las orillas del conocido Mar de Grau, el mar peruano. Son los departamentos extremos del Perú, más al norte, más al sur, más al este y más al oeste. Jóvenes, nos dicen, Loreto es el departamento más septentrional del Perú. ¿Eso, jóvenes, es verdadero o es falso? ¿Eso es verdadero o es falso? Loreto es el departamento más septentrional, más boreal. Eso es correcto, eso es
verdadero. La premisa B dice, la depresión de Bayóvar es el lugar más frío del territorio peruano. ¿Eso es verdadero, alumnos, o es falso? La depresión de Bayóvar es el lugar más frío. Eso es falso. Profe, una pregunta. ¿Y si Bayóvar no es el lugar más frío, cuál es el lugar más frío del Perú? Dime el departamento en el que se ha registrado el récord de frialdad. 28 grados bajo cero. ¿Cuál es el departamento de menor temperatura en el Perú, alumno de Semestral San Marcos? Departamento con el récord de frialdad en el Perú, alumnos. ¿Cuál es, jóvenes, el departamento más frío del Perú? Acá tenemos ya casi 40 personas, así que ¿cuál es el departamento, alumnos, con la mayor frialdad en nuestro país? 28 grados bajo cero de temperatura o menos 28 grados Celsius de temperatura. A ver, esperamos su respuesta. Departamento con la menor temperatura en el Perú, alumnos. Departamento con la menor temperatura en el Perú. Departamento más frío. ¿Cuál es, alumnos? El departamento de mayor frialdad. Pasco, me dice Azucena. No, no es Pasco. No es Pasco. Pasco está entre los más fríos, pero no, no lo es, Azucena. Volvemos a preguntar, ¿cuál es el departamento, jóvenes, más frío del Perú? Es un departamento récord. Ángelo me dice Puno, que sería lo más lógico, ¿no? Pero Puno tampoco es, Ángelo. Jóvenes, ¿eh? ¿Cuál es el departamento más frío del Perú? No es Puno, ¿eh? No es Puno. Descartado. No es Puno, no es Pasco. Bien, Katy, muy bien, Gemina, es Tacna. Tacna tiene a la localidad de Chuapalca, donde tenemos hasta los 28 grados bajo cero de temperatura y es el lugar más gélido, más frío de nuestro país. No olvidemos que el lugar más frío es Chuapalca en Tacna, mientras lo contrario, el lugar más caluroso es de la selva, ¿no? Se ha llegado hasta los 43 grados Celsius, se llama Nechuya Sacramento, que está en el departamento de Ucayali, y el lugar más lluvioso se llama el Valle de 15.000, que está en el departamento del Cusco, y el lugar más árido es la zona del desierto de Ica, ¿no? El desierto de Ica, en el departamento del mismo nombre. El más árido Ica, el más lluvioso el Cusco, el más caluroso Ucayali y el más frío Tacna. Profe, y entonces Bayóvar, ¿qué cosa es? Porque yo me acuerdo que usted explicó que Bayóvar era un récord del Perú. Claro, Bayóvar también es un récord del Perú, pero la depresión de Bayóvar no es el lugar más frío. La depresión de Bayóvar es el lugar más bajo, el lugar más bajo del territorio peruano, con 37 metros de profundidad. A propósito, alumnos, a ver, me respondes, ¿en qué departamento se localiza la depresión de Bayóvar? El punto más bajo del Perú. Y por eso este departamento también es el más bajo de nuestro país. Localización, alumnos, ¿dónde, qué departamento es el que presenta la depresión de Bayóvar? A ver, veo su respuesta, depresión de Bayóvar. Muy bien, señorita Katy, es la depresión de Bayóvar, excelente, se localiza en el departamento de Piura. El departamento más bajo es Piura, mientras el departamento más alto. ¿Cuál es el departamento más alto del Perú, jóvenes? Piensa, razona y responde. Si el departamento más bajo del Perú es porque tiene a la depresión más baja, que es Bayóvar en Piura, el departamento más alto debe tener a la máxima elevación del Perú, a la máxima cima del Perú, a la máxima cumbre, nevado, montaña del Perú. ¿Dónde se localiza? No, no es Katy, no es Arequipa. ¿Dónde se localiza la cima máxima del Perú? La montaña más alta del Perú, el nevado más alto del Perú, jóvenes. En Ancash, correcto, Gemina, porque la montaña más alta del Perú se llama el Huascarán. Entonces, Huascarán es el Huascarán en Ancash, hace que este departamento Ancash sea el más alto y la depresión de Bayóvar hace que Piura sea el departamento más bajo. La tercera premisa dice,
Madre de Dios es un departamento fronterizo entre Perú y Bolivia, alumnos. ¿Eso es verdadero o eso es falso, jóvenes? Madre de Dios y es un departamento fronterizo entre Perú y Bolivia. Eso sí es verdadero. Una pregunta, alumnos, de examen de admisión de San Marcos. Fue más o menos así. El Perú tiene 24 departamentos que forman parte de su división política administrativa para una mejor gestión de sus recursos naturales y el territorio. Punto seguido. A su vez, limita con 5 países, de los cuales, pregunta, ¿cuántos departamentos sirven de frontera internacional? ¿Cuántos departamentos, muchachos del Perú, sirven de frontera internacional? ¿Los 24 departamentos son frontera? Ah, no, profe, no todos son frontera. Entonces, pregunta de la misión, ¿cuántos departamentos del Perú son frontera internacional? ¿Cuántos departamentos de nuestro país sirven de límite internacional? Separan a nuestro país, a nuestro Perú, de otros países. A ver, profe, ¿cuántos departamentos, alumno? Pregunta de examen de admisión, creo que fue en el 2009, 2010. ¿Cuántos departamentos, damas y caballeros, sirven de frontera internacional en el Perú? Ya creo que usted ha escuchado de que en la costa peruana hay 10 departamentos. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, los departamentos marítimos. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos departamentos, jóvenes, cuántos departamentos son frontera internacional? A ver, veo su respuesta. ¿Cuántos departamentos, alumnos del Perú, sirven de límite con otros países? Y en función a eso vamos a ir desglosando y vamos a ir conociendo con qué países específicamente tienen frontera. A ver, jóvenes, ¿cuántos departamentos? Katy me dice 9. Y muy bien, Katy, esa es la respuesta. Son 9 departamentos. Profe, a ver, ¿cuáles son esos 9 departamentos? Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto, frontera con Ecuador. Pero Loreto también es frontera con Colombia. Y Loreto es tan grande que también es frontera con Brasil. Triple frontera internacional Loreto. Luego alumnos viene la frontera con Brasil. Loreto, le agregas Ucayali y le sumas Madre de Dios, los 3 más grandes. Pero Madre de Dios también es frontera con Bolivia. Y la frontera con Bolivia son 3. Aparte de Madre de Dios, está el departamento de Puno y el departamento de Tacna. Y Tacna también es frontera con los chilenos, o sea, 9 departamentos en total. De esos 9 departamentos, 2 tienen frontera con 2 países, que son Tacna, con Chile y con Bolivia, y Madre de Dios con Bolivia y Brasil, y 1 tiene frontera con 3 países, que es el Gran Loreto, con Brasil, con Colombia y con el Ecuador. Vamos a reconocer alumnos, a ver cómo va su conocimiento del Perú. Y después de eso incluso hacemos, muchachos, las capitales, ¿correcto? Ponemos las capitales. ¿Qué departamento es el número 1? ¿Qué departamento, jóvenes, es el número 1? Bien, Azucena, muy bien, Katy. Evidentemente, ¿no? El Gran Loreto, ¿no? El Gran Loreto, el más grande del Perú, casi el 30% del territorio peruano. Ya, profe, empezamos con lo más sencillo. Loreto. ¿Qué departamento es el número 2? ¿Qué departamento es? Bien, Farid, correcto, excelente. El departamento de, muy bien, Shadei, Arequipa. El número 2 es Arequipa. Muy bien, el número 2 es Arequipa. Y el número 3, famoso departamento de la selva, ¿no? El mayor productor de arroz, el mayor productor de café. Bien, Farid, muy bien, Azucena, correcto, Katy, es San Martín, muy bien, Shadei, San Martín. San Martín, muy bien, Leslie, el número 3 es San Martín. Vamos con el número 4. Otro departamento en la selva, el más oriental, el primero que amanece en el Perú, frontera con Bolivia y con Brasil. Claro, bien, Katy, Shadei, Azucena, Farid, Gemina, es Madre de Dios. Encima es el menos poblado, ¿no? El de menor población absoluta, el de menor población relativa en el Perú. Muy bien, Gemina, Leslie. Y vamos, alumnos, con el número 5. Oh, profe, ahora es un departamento costeño andino.
Es el departamento donde está, claro, Katy, muy bien, Farid, Shadei, Azucena. Estamos hablando del departamento más alto del Perú, correcto, Leslie, es Ancash. Ahí está el Huascarán, ¿no? Y el número 6, el departamento de la incontrastable, el departamento del Valle del Mantaro, el departamento que más alimentos nos envía. Muy bien, excelente. Shadei, Gemina, Azucena, Fabricio, Farid, Katy, Leslie, es Junín. Vamos a aprovechar esto para ir completando las capitales. A ver si te acuerdas, ¿eh? A ver si te acuerdas. Yo cuando hablo alumno de Loreto, cuando hablo de Loreto, ¿cuál es la capital de Loreto? Loreto, profe, Loreto. Si no te acuerdas, la capital de Loreto, muchachos, es Iquitos. Iquitos, muy bien, excelentes. Iquitos. Profe, ese de ahí está bien fácil, ¿eh? Claro, el que viene está sencillo. El que viene, profesor, está sencillo. Profe, ¿por qué está sencillo? Porque no cambia. La capital del departamento de Arequipa es la Ciudad Blanca, ¿no? La ciudad de Arequipa. La segunda, justo a propósito que vamos a hablar también de capitales, de ciudades, la segunda más poblada del Perú. ¿Y cuál es la capital, muchachos, de San Martín? San Martín es la ciudad, alumnos, que está a orillas del río Mayo. Río Mayo, se llama Moyobamba, correcto, muy bien. La ciudad de Moyobamba, ¿no? Sí, es correcto, la ciudad de Moyobamba, profesor, Moyobamba, Moyobamba. Vamos por acá, vamos a correrlo un poquito, acá un ratito, porque va a ser extenso el que viene, va a ser extenso el que viene. Y profesor, la capital de Madre de Dios, la capital de Madre de Dios es Puerto Maldonado, correcto, Puerto, profesor Maldonado, el gran Puerto Maldonado, profesor, el Puerto Maldonado. Ajá, excelente. La capital de Ancash es la ciudad de Huaraz. Correcto, Huaraz, alumno. Huaraz, Huaraz, el callejón de Huaylas, ¿no? Y la capital de Junín también empieza con H. Le dicen la ciudad incontrastable en el Valle del Mantaro. Es la ciudad de Huancayo, correcto. Huancayo, no, Huancayo. La capital de Junín, muchachos, es la ciudad incontrastable, la ciudad de Huancayo. Mucho cuidado, la ciudad de Huancayo. Ahí está. Ahí tenemos, damas y caballeros, ahí vamos a ubicando a las ciudades capitales de estos departamentos que me ha ayudado a completarlos en estos momentos. Pero vamos a continuar. Ahí está, mira. 1, Loreto, capital Iquitos. 2, Arequipa, Arequipa. 3, San Martín, Moyobamba. 4, Madre de Dios, Puerto Maldonado. 5, Ancash, Huaraz. Y número 6, Junín, Huancayo. Vamos con este lote. 7. 7, profe, 7, 7, 7, sí, 7. Ajá, muy bien, Shadei, correcto, Farid, muy bien. Azucena, Katy, Leslie, es Piura, el más occidental, ¿no? El primero en amanecer en el Perú. No puede faltar Piura. El segundo departamento más poblado del Perú en sí. El número 8, departamento frontera con Ecuador, ¿eh? Cuidado, ¿no? Bien, Farid, correcto, Katy, muy bien, Fabricio, es Amazonas. Amazonas, Amazonas, el departamento que tiene más pongos, ¿no? El departamento de los pongos en el Perú, Amazonas. Y el número 9, un departamento del trapecio andino del Perú, corazón de la sierra. Claro, muy bien, correcto, Fabricio, Farida, Azucena, muy bien, Leslie. Ese departamento donde está esta mina que ayer ha sufrido un accidente, ¿no? Ha visto que en esa mina ha habido un accidente yendo hacia el yacimiento minero en la carretera, un accidente de 16 fallecidos, me parece que en Las Bambas. Las Bambas es una mina de cobre del departamento de Apurímac. Apurímac, correcto. Y el número 10, frontera con los bolivianos. No, pues, profe, si ahí está el lago Titicaca, claro, pues, Fabricio, no puede ser otro, no, muy bien, Shadei, Katy, Leslie, es Puno, el departamento del folclore peruano, ¿no? Puno, la fiesta de la Candelaria, profesor.
Número 11. Un departamento que está en la selva central. Ahí está el Parque Nacional de Tingomaría. Claro, muy bien, Fabricio, Miriam, Shadey, es Huánuco, Huánuco, donde empieza el Valle del Guayana. Correcto, es el departamento de Huánuco. ¿Y el número 12? El número 12, departamento, muchachos. Excelente, muy bien, Fabricio, a Farida, Azucena, Shadey, Katy, ¿no? Es el departamento donde lamentablemente aparece el Sendero Luminoso, ¿no? Aparece las primeras acciones de los terroristas, que fue Ayacucho, el departamento de Ayacucho, el departamento con mucho fervor católico, Ayacucho. Número alumnos 13. Frontera con Chile, profesor. Correcto, Chadey, Katy, es también. Muy bien, Fabricio, Leslie, Gemina, es el departamento heroico, ¿no? El departamento de Tacna, el departamento de Tacna. Y el número 14, otro departamento con tradición minera, otro departamento con tradición minera, claro, muy bien, alumnos. Correcto, correcto, es el departamento de Moquegua, el departamento de Moquegua, correcto, el departamento de Moquegua, el departamento de Moquegua, excelente, el departamento de Moquegua. Ahora, no olvidar alumnos, no olvidar, ahora sí, las capitales. Vamos a ir colocando acá las capitales, damas y caballeros, algo de capitales, algo de capitales, vamos a correr por acá, listo. Ahora sí tenemos. Fácil, profe. Capital de Tumbes, jóvenes. Profe, está muy sencillo, es lo mismo. La capital de Tumbes es Tumbes, es correcto. La capital de Tumbes es Tumbes. Dato importante, ¿no? Si la ciudad de Arequipa es la segunda ciudad más poblada del Perú, la tercera ciudad más poblada es la capital de La Libertad. Muy bien, la ciudad de la eterna primavera, ¿no? La ciudad de Trujillo, excelente. Y alumnos, ¿cuál es la capital del departamento de Pasco? Claro, muy bien, Shadey, correcto. Katy, Leslie, Azucena, es Trujillo. ¿Cuál es la capital de Pasco? Algunas personas, claro, muy bien, Shadey, muy bien, Azucena. Confunden el nombre del departamento con el nombre de la ciudad. El departamento se llama Pasco, y como bien lo he visto de Katy, Azucena y Shadey, el departamento se llama Pasco y la capital es la ciudad de Cerro de Pasco, ¿correcto? ¿Y cuál es la capital de Ica? Ah, no, profe, está muy fácil, pues está Ica, pues está sencillo, claro, muy bien. Ica, excelente. Muy bien, Shadei, Azucena, excelente, muy bien, Ica. Y la capital de Cajamarca, no, pues, profe, esa es la capital del queso, de los carnavales peruanos. Es la misma, es la ciudad de Cajamarca, correcto, Katy. No, pues, profe, está más sencillo. Lima, el departamento Lima, pues Lima Metropolitana. Muy bien. Y la capital, muchachos, la capital, alumnos de Huancavelica. Huancavelica, alumnos, Huancavelica, igualito, profesor, no me complico la vida, Huancavelica. Ya, pero acá tampoco ya la que viene no va a ser tan sencillo, pues. Muy bien, Katy. No. La capital de Lambayeque es la cuarta ciudad más poblada del Perú. Muy bien, Katy, es la ciudad de la amistad, la capital de la amistad, un fortísimo viento, hablamos de Chiclayo, bien Fabricio, Chiclayo, ahí está, 7, Piura, profesor, ahí ha salido número 7, Loreto, Tumbes, tenemos acá se han montado las imágenes, un ratito se han montado las imágenes, ahí están las capitales, y vamos alumnos, vamos con las últimas, acá ahorita se monta, ahí está, ahí creo que se mejora. Listo. Las capitales, profesor, de los últimos dos departamentos. De los últimos dos departamentos. De los últimos dos departamentos. Ahí está.
Tumbes, Tumbes, La Libertad, Trujillo, Pasco, Cerro de Pasco, Ica, Ica, Cajamarca, Cajamarca, Lima, Lima, Huancavelica, Huancavelica, y Lambayeque, Chiclayo. Y los últimos dos. ¿Qué departamento es el 23? 23. Es el departamento que limita con más departamentos. Sí, 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 sí. Muy bien, Katy, correcto, Susana. Limita con Madre de Dios, con Ucayali, con Junín, con Ayacucho, con Apurima, con Arequipa, con Moquegua, con 7 departamentos. El Imperial Cusco. El departamento que limita con más departamentos es Cusco, 7 en total. Mientras el departamento que limita con menos departamentos es Tumbes, que solamente es con uno, con el departamento de Piura. Y el número 24, excelente, el número 24, bien, Shadei, nuevamente es el departamento, correcto, Katy, el departamento de Ucayali. El departamento de Ucayali. Entonces, voy a ubicar por acá y tú me vas a ayudar, si fueras tan amable, vas a ayudarme en esta parte, el departamento, profesor, el departamento en este caso, profe, el departamento de Cusco. ¿Cuál es la capital salón del departamento del Cusco? La misma, pues correcto, la ciudad imperial del Cusco. Muy bien. ¿Y cuál es la capital, damas y caballeros? Muy bien. Excelente. La capital de Ucayali es la ciudad de Pucallpa. Pucallpa, profesor, la capital del departamento de Ucayali. ¿Listo? Cusco, Cusco, Ucayali, Pucallpa. Tenemos alumnos, la demografía como aquella ciencia que se encarga de estudiar a las poblaciones humanas. Tiene dos personajes, tiene dos llamados padres, ¿no? Fundadores. El primero fue en el siglo XV. Estamos hablando de los años 1400. Nos referimos al tunecino Ibn Khaldún. Ibn Khaldún, alumnos, es el que realiza conteos de poblaciones nómades, conteos alumnos de poblaciones nómades en el norte del África, en el norte del África, en la zona del Sahara. Por esa razón, profesor, que Ibn Khaldún, como hace un conteo, un registro de los grupos humanos, empieza a contar a las poblaciones, se le considera el padre de la demografía antigua, al señor Ibn Khaldún, Ibn Khaldún, Túnez. Pero ya alumnos, cuando hablamos de Malthus, alumnos, es considerado Thomas Robert Malthus, economista británico, el fundador de la demografía científica, la demografía moderna. Malthus publica en 1798 a fines alumnos del siglo XIX, una obra voluminosa de más de 1400 páginas que se tituló Ensayo sobre el principio de la población. Y en esa obra, alumnos, él desarrolla gran contenido relacionando, vinculando a la población, a la demografía con la economía. Y él publica una expresión, una idea que hasta ahora tiene para muchos vigencia, que hasta ahora alumnos incluso lo toman en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional para lo que se llama el control de la natalidad por parte de las Naciones Unidas. Las poblaciones humanas crecen en un ritmo aceleradísimo, muy violento, muy veloz. Las poblaciones humanas crecen en un ritmo equivalente a una progresión geométrica. Las poblaciones humanas crecen en un ritmo similar a una progresión geométrica. Profe, las poblaciones humanas entonces tienen un crecimiento equivalente a una progresión geométrica, sí. El crecimiento de las poblaciones humanas es multiplicativo, decía el señor Malthus. Profe, multiplicativo, sí. Mientras que los recursos naturales, mientras que los alimentos que van alumnos a servir para sustentar a la población mundial, crecen en un ritmo mucho más lento, sumativo, equivalente a una progresión aritmética, decía Malthus. Entonces, con eso, ¿qué queda de idea, Salón?
que mientras las poblaciones crecen a un ritmo muy veloz, los recursos y los alimentos que van a servir para sustentar a esa población crecen a un ritmo mucho más lento. Entonces, va a haber más gente, más población, aumentando más y más, año tras año, y la población va a crecer, y la población crece muy rápido, y las necesidades de esa gente crecen muy rápido, y los recursos para alimentar a esa gente crecen muy lento. Entonces Malthus dijo que en algún momento la brecha entre el volumen de necesidades y el conjunto de recursos para cubrir esas necesidades sería muy grande, llevando a que el hombre empiece a depredar, a aniquilar el planeta. Y para evitarlo, Malthus dijo, eventualmente tiene que haber control de nacimientos, control de la natalidad. Y si no hay control de la natalidad, lo que se llamaría pues la anticoncepción, tienen que haber muertes violentas, tienen que haber muertes masivas, tiene que haber guerras, tienen que haber hambrunas, tienen que haber enfermedades, epidemias, pandemias. Porque si no controlas con la anticoncepción, o sea que la gente deje de tener tantos hijos, tantos nacimientos, entonces tenemos que combatir con los muertos y así equilibrar, porque si no sería inviable la vida en el planeta. Esa idea fue tomada en el siglo XX, en la segunda mitad, por los neomalthusianos, economistas seguidores de los preceptos de Malthus, en los cuales ellos enfocan el apoyo a alumnos de las Naciones Unidas a los países, aplicando la anticoncepción, o sea, desarrollando alumnos políticas de planificación familiar, métodos anticonceptivos para que las personas ejerzan una sexualidad mucho más responsable. Vamos a hacer alumnos un poco de historia. Muy sencillo. ¿Te acuerdas tú que el Perú con el señor Alan García nos deja en una situación pues terrible en su primer gobierno con la hiperinflación y porque Alan García tuvo la brillante idea de pelearse con los banqueros, quitarle sus bancos, estatizar la banca y estos empresarios se fueron a quejar pues allá a Washington DC, al Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional, organismo de la ONU económico, escuchó y le bajó el dedo a Perú. No vayas a Perú porque la estabilidad política no está asegurada para generar una buena inversión. Tú vas a invertir y de repente al siguiente año te quitan tu empresa y entonces la inversión dejó de llegar y empezó a darse la falta de empleo, la hiperinflación y la creación de moneda y la devaluación de la moneda, ¿no? Que todos conocemos, que ya debes tú haber escuchado eso en historia y también tus padres te deben haber contado lo que fue el gobierno de Alan García, ¿no? En su primer gobierno, en los 80. Perú era un país en esos momentos inviable. O sea, era un país tipo Haití o un país africano, ¿no? Donde no había prácticamente inversión, las empresas no miraban a Perú, estaban esperando nada más que termine García para ver cómo íbamos a poder reinsertar al Perú en la economía mundial. Eso sucede cuando a partir de los años 90, el Perú empieza a recibir justamente la venia del Fondo Monetario Internacional y una de las condiciones para recibir esa venia, muy aparte de la estabilidad política, la estabilidad constitucional y el respeto de las autoridades a la inversión privada, una de las condiciones adicionales que puso el Fondo Monetario Internacional fue reducir la tasa de fecundidad y la natalidad en el Perú, que en ese momento, alumnos, era una tasa de fecundidad que superaba los 3 hijos por mujer. Profe, ¿y cómo lo hicieron? Aplicando políticas de control de nacimientos, aplicando políticas de planificación familiar. Profe, ¿y durante qué gobierno fue eso? Tú lo debes recordar. Ese gobierno aplicó las políticas de planificación familiar por las buenas, donde veían al gobierno planificación familiar, colocaron en los colegios cursos de educación sexual en la secundaria, repartían masivamente métodos anticonceptivos,
pero también en las zonas donde nadie los veía, donde nadie los supervisaba, lo que hacía ese gobierno era esterilizar masivamente a las personas. Allá en el campo, una mujer que tenía una dolencia estomacal iba a la posta médica, una campesina, una mujer de 26 años, 28 años, que tenía ya 4, 5, 6 hijos, y le decían que tenía una apendicitis, pero me voy a operar, la operaban, el Estado operador te opera, la operaban, pero después de 3, 4 años no podía tener hijos otra vez. Y era que no solamente le habían operado del apendicitis, sino que también le habían ligado a las trompas a la mujer, o a los hombres que iban con un dolor de rodilla, un caballero, iba a que operarlo, lo operaban y le hacían también la vasectomía. Las esterilizaciones masivas. Jóvenes, ¿a qué gobierno se le atribuye eso? ¿A qué gobierno, jóvenes, se le asigna esas esterilizaciones masivas contra la voluntad de la población? Claro, a Fujimori. Fujimori. Esa fue una de las condiciones, ¿no? No que esterilice masivamente, ¿no? Sino de que genere un control de la natalidad de los nacimientos. Es verdad, muchachos, se forma un círculo vicioso. En los lugares donde hay mayor cantidad de pobreza, hay mayor cantidad de descendientes, de hijos, ¿no? Pero el camino no es esterilizarlos pues contra su voluntad. El camino es generar una política de educación para que tomen conciencia de una paternidad más responsable, ¿no? De traer hijos en base a la capacidad que ellos tienen para poder mantenerlos, ¿no? Y poderles dar una vida confortable, saludable a esos nuevos pobladores, en este caso a esos niños. Lamentablemente se fue por lo más fácil, estas esterilizaciones contra la voluntad, aprovechándose de la ignorancia de la población y generó pues miles de mujeres, miles principalmente de damas esterilizadas. Profe, o sea que la demografía es la ciencia de las poblaciones, es la ciencia que estudia cuantitativa y cualitativamente, cuantitativa en cantidades y cualitativamente en características a las poblaciones humanas. Esa demografía se divide en dos grandes bloques, la demografía estática y la demografía dinámica. ¿Qué estudia la demografía estática? Estudia las características de la población en un momento determinado. Las características, profesor, de la población en un momento determinado de tiempo. Características, profesor, de la población, ¿sí? En un momento determinado de tiempo. Características de la población en un momento dado del tiempo. ¿Qué características, profesor, puede tener la población, profe? Ayúdenme. Fácil. Mira, características de la población. Una de ellas, damas y caballeros, una característica, jóvenes, de la población. Profe, ¿cuál puede ser? El número de años. El número de años. El número de años que tiene una persona. O sea, una característica, muchachos, es la edad. Otra característica intrínseca es el sexo. Otra característica, profesor, de la población, aparte de la edad, aparte del sexo, es, alumnos, el nivel de instrucción. ¿Cómo es eso, profesor, el nivel de instrucción? O sea, si tiene primaria, si tiene secundaria, si tiene educación superior completa o incompleta. Otra característica, profesor, es el nivel socio, socioeconómico. Socioeconómico. Nivel A, nivel B, C, D, E. Otra característica, profesor, de la población es dónde vive esa persona. Vive, alumnos, en el campo, es población rural, o vive en la ciudad, población urbana como nosotros. Otra característica, alumnos, son solteros, son convivientes, son casados, es viudo, divorciado. Ah, profesor, es el estado civil, el estado civil. Otra característica es la procedencia, de qué país procede, peruano o de otra nacionalidad, alumnos. Vamos justamente sobre esta última partecita, sobre el estado civil. A ver, para que nos demos cuenta cómo está evolucionando la población. Jóvenes, ¿cuál es el estado civil
predominante en el Perú hasta el momento. La mayor cantidad de peruanos alumnos, ¿qué estado civil tienen? La mayoría de los peruanos son solteros, convivientes, casados, viudos, divorciados, separados. ¿Cuál es el estado civil más numeroso en el Perú? Hoy ese estado civil representa el 32% de la población. 32% del Perú alumnos es soltero, casado, conviviente, divorciado, separado, viudo. ¿Cuál es el estado civil predominante en el Perú, alumnos? Datos del censo del año 2017. Cerca, Grisela, cerca. El segundo es el conviviente. El primero aún sigue siendo los solteros. Por ahora. Por ahora. Profe, los casados ya bajaron al tercer lugar. Los convivientes están en 30%, pisándole los talones a los solteros, y los casados están en un 28%. Profe, ¿y por qué razón ha cambiado esto de los casados solteros y los convivientes? Bueno, desde el 2017 ya se confirmó de que en el Perú, principalmente hoy, los jóvenes, las nuevas parejas, enfocan más, por ejemplo, la convivencia antes que el casarse. Punto uno, en la convivencia en pareja. Y punto número dos, cada vez los convivientes, y en este caso los casados también, se acercan a los solteros, porque la edad promedio en el Perú ha subido, ¿no? La edad promedio hace 40 años, en el 81, la edad promedio del Perú era de 17 años. 17 años. O sea, profesor, la edad promedio en nuestro país en el 81 era minoría de edad. Era una abrumadora mayoría de juventud. Pero hoy, alumnos, la edad media, la edad promedio es de 32 años. 32 años. Eso genera un proceso de envejecimiento de la población, porque cada vez va aumentando más promedio de la población, y evidentemente al haber más promedio de la población se hace claro que esas personas ya 25, 26, 28, 30 años ya están en edad de formar pareja. Y la forma mayoritaria hoy de formar parejas es mediante la convivencia, ya más que el matrimonio, más que casarse. Ahora, ¿cómo se estudia la población bajo el enfoque dinámico? Demografía dinámica. Sencillo. La demografía dinámica, damas y caballeros, se encarga de estudiar la evolución de la población a lo largo del tiempo. ¿Qué componentes generan esa dinámica, esa transformación de la población? Número uno, la cantidad de nacidos en un lugar, el número de nacimientos en una región. A eso, muchachos, lo llamamos la natalidad. Natalidad. Número dos, así como hay gente que nace, parte del ciclo de la vida de una persona es fallecer. O sea, hay nacimientos y hay muertes, la mortalidad. Tanto la natalidad como la mortalidad forman parte de los componentes naturales del ciclo de vida de una persona, ¿correcto? Tanto la natalidad como la mortalidad. Nace, muere. Pero hay un componente cultural que le da dinámica a la población. ¿Cuál es, profesor? El desplazamiento de grandes grupos humanos de un lugar de origen a otro, a un lugar de destino, en búsqueda principalmente de la mejora en la calidad de vida. Profe, ¿y a eso cómo lo llamamos? La migración, el proceso migratorio. Ah, profe, entonces la migración, profesor, es una causa cultural de la dinámica poblacional. Sumado con la natalidad y la mortalidad, forman parte de la demografía dinámica. La demografía estática estudia las características de la población de un lugar en un momento determinado del tiempo, en base a la edad, el sexo, el nivel de instrucción, el nivel socioeconómico, el lugar de residencia, el estado civil, la nacionalidad, siendo las más importantes la edad y el sexo. Y la población es estudiada dinámicamente bajo el enfoque de que esta va cambiando a lo largo del tiempo. Te doy simplemente dos datos, ¿no? La población, alumnos, en el año 2007 censo era de 28 millones de habitantes. En el año 2017, en el nuevo censo, eran de 31.237.000 habitantes.
Y el último registro de cálculo, el cálculo del año pasado, alumnos, era que la población ya estaba en 32.600.000 habitantes. Y ese es el registro, el cálculo que han sacado, por ejemplo, para la estimación de las vacunas, la distribución de las vacunas, la población objetiva vacunar de las vacunas. Y hoy ya se cree, se ha estimado de que estamos pasando los 33 millones de habitantes. O sea, va evolucionando, va cambiando, va dinamizándose la población a lo largo del tiempo. ¿Cómo obtenemos esas cifras? ¿Cómo obtenemos esos datos? Fuentes primarias de información poblacional, que son los censos, el más importante de los métodos de registro poblacional, el instrumento que recoge información directa de la población en una región, el padrón municipal y los registros municipales, la movilidad espacial, la migración, los sondeos y encuestas, las estadísticas vitales. Profesor, una pregunta, ¿cómo que padrón municipal y registros? Lo que ocurre es de que cuando una persona nace, se le va a generar un acta llamada de nacimiento. Esa acta de nacimiento se recoge en la municipalidad correspondiente y luego ya después se gestiona el DNI, ¿no? El Documento Nacional de Identidad, ¿no? El DNI amarillo para los menores de edad. Cuando una persona fallece, también tiene que registrarse eso para hacer los trámites correspondientes legales, jurídicos, no sé si es que hay pensiones, si es que hay herencias, entre otras cosas. Y cuando una persona fallece, se tiene que hacer también el registro municipal llamado el acta de defunción, el acta de defunción. Por lo tanto, jóvenes, las municipalidades también obtienen información directa de los fallecidos, de las muertes. Entonces ahí tenemos alumnos una fuente primaria. El más importante, sin embargo, son los censos que se realizan periódicamente. Mientras que la fuente secundaria son alumnos, los anuarios, informaciones de revistas, de periodísticas, de informes, de atlas, ¿no? Como por ejemplo el que tienes ahí en pantalla. Profe, ¿qué tiene que ver la CIA acá, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos? Hay un organismo que se llama la CIA Factbook. La CIA Factbook, alumnos, es una parte de la CIA, incluso tiene una página web donde tú puedes entrar y puedes obtener información de estadísticas mundiales en cuestiones de geografía, en cuestiones de economía, en cuestiones humanas, en cuestiones militares, de defensa, de salud de todo el planeta. Y da estadísticas, ¿no? Y cuando tú ves a veces los atlas donde sale la compilación de los países, esos atlas dan información en base, por ejemplo, a esta CIA Factbook, ¿no? Que es una parte de la CIA que se encarga de hacer estadísticas, recoger las estadísticas, recopilar la información, la data de cada uno de los países del mundo. Bastante actualizado, muy interesante los datos de la CIA Factbook. Es, alumnos, en este caso, una fuente secundaria, porque no es una fuente oficial propiamente dada por el país, por el Estado, pero se aproxima y en gran medida a las cifras oficiales. Porque recuerda que los censos no se pueden estar haciendo todos los años, ¿no? Profe, ¿cómo que no? Los censos se hacen cada 10 años, cada década. El censo, alumnos, es un instrumento universal que se encarga de recoger información de los grupos poblacionales, de la población de un lugar. Y el censo tiene que ser universal. Una característica clave es la universalidad del censo. ¿Qué significa eso? Que al ser universal se cuenta a todas las personas que se localicen en ese momento en el territorio al momento de ejecutarse el censo, ya sean peruanos con nacionales o ya sean extranjeros, ya sean personas con buena salud o personas con alguna enfermedad, ya sean personas, alumnos en libertad como nosotros o personas privadas de su libertad, porque se contabiliza a todos los seres humanos. Es periódico porque se desarrolla una cierta cantidad de tiempo. Cada 10 años, cada década se recomienda que se tienen que hacer los censos. Afortunadamente, en los últimos años, en los últimos 20 años, en los últimos, perdón, 15 años hemos tenido pues censos eventuales, ¿no? 14 años censos periódicos, ¿no? Se hizo un censo en el 2017, el anterior fue en el año 2007, el anterior fue en el 2005, ahí hubo un detalle con el tipo de censo. El anterior fue en el 93, el anterior fue en el 81. O sea, los últimos dos censos han respetado pues esta periodicidad de la década, ¿no? Cada 10 años. Es obligatorio porque hay una norma, hay una ley que establece que una persona tiene que responder los datos que se le consulten en el censo.
Profe, disculpe, yo no quiero que me censen, no está permitido. Incluso si tú niegas información, puedes ganarte una denuncia por parte del empadronador que llama a la policía y te pueden generar pues una denuncia por parte del Estado peruano por obstruir la ley. Es obligatoria la información que se da en el censo, pero es una información pues anónima, ¿no? No es que vayas a decir tu nombre y apellido, sino es una información anónima la que se hace en el censo. Es simultáneo porque se ejecuta normalmente, muchachos, en un día. El último censo del 2017 fue el 22 de octubre. Me parece que fue el tercer domingo de ese mes morado. Y el 22 de octubre del 2017 se desarrolló el censo entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. 8 de la mañana a 5 de la tarde. O sea, tiene un tiempo de ejecución en zonas urbanas, en zonas cercanas, aledañas. Porque así como hemos visto con las vacunas, la dificultad, habrás visto creo que la semana pasada en uno de los canales de reportajes dominicales, vimos cómo la población para llevar la vacuna se tuvieron que juntar varios hombres de un pueblo para empezar a cargar la vacuna y la congeladora solar con unos palos que iban llevando y caminando por unos caminos senderos de trocha en Ayacucho. Y porque no había carretera, no hay piso, tenía que sondear el cerro, sondear hasta llegar a la localidad. Esos lugares, alumno, muchos te demoras, hay caminatas de mediodía hasta un día o incluso más para llegar al lugar. Entonces, el poco acceso a esos territorios hace prácticamente imposible que las personas, los empadronadores, vayan a hacer su trabajo de 8 a 5 de la tarde un día. Entonces, lo que ocurre ahí es de que el INEI, en aquellos poblados de la selva, ¿no? Donde tienes que navegar con pequepeques, con embarcaciones durante 2, 3 días para llegar al pueblito, tienes hasta 2 semanas. Le dan hasta 2 semanas de plazo para completar justamente la data, la información del censo. Y es secreto porque te dije hace unos momentos de que la información es impersonal, no es de que te vayan a preguntar, a ver, usted, ¿cuántos años tiene tal? ¿Cuál es su nivel de instrucción tal? ¿Trabaja o no trabaja? Sí, trabajo. ¿En qué trabaja? En tal actividad. No te preguntan tu apellido y tu nombre. Es impersonal, es anónimo. Por eso la información es secreta. Ahora, los censos alumno nos proveen de datos geográficos, la localización del territorio, datos relativos a la familia, al parentesco, datos personales, datos culturales, datos económicos, datos de fecundidad. Profe, ¿cómo que datos culturales? No sé si alguno recuerda, en el censo del 2017 hicieron una pregunta que a algunos los confundió. Y eso quizás fue por falta de información sobre qué responder en el censo. Una de esas preguntas finales fue, ¿cómo se autopercibe étnicamente? O sea, ¿usted cómo se siente como peruano? Y la gente preguntaba, profe, ¿cómo que me autopercibo como peruano? Sí. ¿Usted se siente como mestizo? ¿Usted se autopercibe como un afrodescendiente? ¿O usted se autopercibe como un descendiente de comunidades andinas? ¿O descendiente de comunidades asiáticas? ¿O descendiente blanco? ¿O descendiente de comunidades amazónicas? Exacto. Es la autopercepción étnica. Profe, ¿y cómo tenía que responder? Eso ya era una respuesta personal, pues. O sea, cada uno cómo se siente. Quizás en casa, papá ha nacido en la sierra, pero no, papá nació en la costa, igual que mamá. Pero tu papá, durante su niñez, se iba siempre en vacaciones a la ciudad de Arequipa, a la Sierra Arequipa, allá en la zona del Colca, con la abuelita, y ahí pasaba su niñez, y papá pues tiene las costumbres y tiene mucho cariño, le tiene mucho aprecio a las costumbres andinas, a pesar de que vive en la costa, trabaja en la costa, etcétera, etcétera. Y él dice, no, yo me autopercibo y me siento como una persona descendiente andina. Y quizás mamá nació en la costa, pero sus padres son de la selva, ¿no? E iban también a pasar mucho tiempo en la Amazonía, Iquitos, y se ha acostumbrado y le gusta justamente esas costumbres. De repente hasta hace platos típicos de la selva, mi mamá profesor y tiene muchas de las tradiciones de allá, pero vive en la costa, entonces él se siente como una descendiente de comunidades amazónicas. Pero yo, profe, mi papá respondió andino, mi mamá amazónico, pero yo me he criado acá, profe, yo me siento como un mestizo.
Entonces es personal, cómo uno se autopercibía. La gran mayoría de los peruanos, 60% de la población, algo más, respondió la autopercepción mestiza, ¿no? Nos sentimos como un crisol, una mezcla, ¿no? De diversas influencias, ¿no? Ahí radica, muchachos, nuestra riqueza, nuestra diversidad. Eh, Alguien dijo por ahí, el que no tiene de Inga tiene de Mandinga, ¿no? Acá en ese país, ¿no? Entonces, la riqueza del Perú en cuestiones culturales y que muchos nos sacamos pecho, nos inflamos pecho por nuestra historia, por nuestra cultura, por nuestra gastronomía, se basa justamente en esa influencia de diversas culturas. O sea que es importantísimo reconocer esa diversidad, porque hasta que no sintamos nosotros que somos un país multicultural, pluricultural, entonces no vamos a poder permitir de que todas esas naciones, entre comillas, que integran este gran estado que es el Perú, puedan sentirse reconocidos, identificados y mejorar la calidad de vida integral, armónica de toda la población. La población, profesor, entonces se recopila sus datos mediante los censos, que también pueden ser censos de vivienda, censos agropecuarios, censos económicos. Los censos económicos cuentan empresas, los censos agropecuarios cuentan alumnos, superficies agrícolas, superficies ganaderas, cantidad de chacras de arroz, de café, o cantidad de cabezas de ganado, de vacas, de chanchos, de aves de corral. El último censo agropecuario, te menciono, fue en el año 2012, y el censo de vivienda, porque el censo del año 2017 fue un censo de vivienda. Usted recordará de que ese censo del 2017 también preguntaban sobre la casa, ¿no? Si la casa era propia, si la casa era alquilada, qué servicios tenía. Eso, alumnos, es un censo de vivienda. Ahora, profe, de acuerdo al lugar donde se desarrolla el censo, hay dos tipos. Quiero que por favor se acuerde de esta parte. ¿Eh? Hay censos de hecho o de facto y censos de derecho de jure. Los censos de hecho o de facto son aquellos en los que se va a contabilizar, se va a empadronar a toda la población que esté en ese momento presente en el lugar. Mientras que los censos de derecho de jure es aquella en la que se va a empadronar a la población que reside en el lugar, que vive en el lugar, esté presente o no esté presente en ese momento de desarrollarse el censo. Me explico muy rápido con un ejemplo. La mayoría de censos en el Perú han sido de hecho o de factos, o sea, son censos presenciales la gran mayoría. Solamente ha habido un censo de derecho de jure en la historia del Perú. Fue el censo del 2005, el censo de Alejandro Toledo. En el censo alumnos de hecho o de facto, la persona tiene que estar presente en el lugar para ser contabilizado. Me explico. Por ejemplo, muchachos, en casa son usted, su hermano mayor, que ya terminó la universidad, ya está trabajando, su hermano mayor, y sus padres, su papá y su mamá, ¿sí? En el momento de desarrollarse el censo de hecho de facto, justo su hermano mayor está de vacaciones y se fue de viaje, ¿no? Y está, ¿qué le digo? Está en ese momento en México, en Cancún, ¿no? Ahí está vacacionando. Y se ha ido una semana. Y justo coincidió con el censo. Entonces, cuando llegan a la casa, los empadronadores van a decir, a ver, ¿cuántas personas viven acá? Son cuatro, dice el papá, ¿no? Mi esposa, mi hijo menor, mi hijo mayor que ahorita está de viaje en otro país, ¿y quién habla? Ya, pero solamente ahorita vemos a tres. Su padre insiste, ¿no? Pero caballero, mi hijo vive acá, mi hijo está ahorita solamente de viaje, regresa acá 3 días, viene de vacaciones de México, y él vive acá, trabaja acá, paga sus impuestos acá. Claro, pero oficialmente, como el censo es de hecho de facto, yo solamente puedo contar a las personas que estoy viendo físicamente presentes en ese instante en el territorio, en este caso en su casa. No puedo contar a una persona que esté ausente, esté o no esté presente acá. Simplemente eso después se va a hacer los ajustes, se va a estimar, pero yo no puedo contar a alguien que no esté presente acá, porque cada uno tiene que responder un cuestionario en particular. Eso es el censo de hecho de facto. En ese censo de hecho de facto, va a contar solamente a 3 personas en su casa presencialmente. Pero si fuera el censo de derecho de jure, ahí cambia la cosa. Porque si es un censo de derecho de jure, igualito viene el censador, el empadronador a tu casa, y el señor va a ver 3 personas. Y su papá le va a decir, mi hijo mayor
vive acá. Ahorita está en otro país, pero regresa en 3 días de viaje de vacaciones. Pero él vive acá, trabaja acá, estudia acá, paga impuestos acá en Perú. Excelente. Entonces, usted como papá va a brindarme la información básica general de su hijo y lo vamos a apuntar, porque por concepto el censo de derecho de jure contabiliza a las personas que residen normalmente en la casa, estén en ese momento presentes o no lo estén por diversas razones, pero contabilizan a todas las personas que habitan en el lugar. Le dicen también el censo no presencial, ¿correcto? El censo no presencial. Profe, las migraciones, ¿cuáles son las ventajas de cada uno? El censo, por ejemplo, de derecho, de jure, tiene la ventaja de que no detiene la economía. O sea, las personas siguen trabajando y no hay orden de inamovilidad para que esperen al censador, la vida sigue normalmente, ¿no? Porque basta que una persona adulta esté en la casa para que ésta pueda responder por las otras personas de la vivienda. Claro que existe también su desventaja, ¿no? El censo, de hecho, de facto, paraliza el país un día, pero en contraparte tiene la ventaja que la información es directa de cada persona. Cada persona responde un cuestionario. En el cambio, en el censo de derecho de jure no es así. Y si a la persona encargada, a la persona escogida en la vivienda, que va a responder por el resto de la población, no se le capacita correctamente o no se le dice que tiene que saber bien los datos de cuántos años tienen los hijos, o de repente si es una familia grande, cuántos años tiene el cuñado, o en qué trabajó la cuñada, etcétera, etcétera, quizás las respuestas no vayan a ser las más precisas. Y esas respuestas incorrectas pueden distorsionar la visión global que tenga el Estado de las características de la población. Entonces tiene que haber una capacitación muy intensa de las personas que vayan a conciencia, que vayan a dar las respuestas para que éstas sean lo más fidedignas posibles a la realidad. Ese fue el problema del descenso de Toledo del 2005, porque muchas personas no lo tomaron con seriedad el trabajo y, por ejemplo, no hubo mucha omisión de personas. Se estima que se omitieron como 2 millones de peruanos, que fue demasiado, ¿no? Fue demasiado volumen poblacional. Por eso que cuando se hace el censo en 2005, existieron las críticas de que Toledo lo había hecho prácticamente por obligación y que por eso no hizo un buen censo, ese censo de derecho de jure. Y por ello en el 2007, por primera vez en la historia, a los 2 años nada más se hizo un nuevo censo, un censo llamado de hecho o de facto, que es lo que comúnmente se hace en nuestro país. Profe, ¿y qué son las migraciones? Las migraciones son los desplazamientos, es la movilidad, el traslado de las personas de un lugar a otro, debido a causas diversas. La principal son la mejora en la calidad de vida. Se desplaza de una zona menos desarrollada a una zona más desarrollada. Otra de las razones, alumno, de la dinámica migratoria es la violencia que sufren muchos lugares. En los años 80 y parte de los 90 hubo un proceso migratorio de expulsión de personas del campo a la ciudad, principalmente de la sierra hacia la costa y hacia la selva. ¿Cuál fue la causa de eso? Sendero Luminoso, el MRTA, el terrorismo. San Marcos le puso violencia sociopolítica, ¿no? Y crisis del agro, pero era básicamente el terrorismo. Y una tercera causa, alumnos, es por los desastres naturales principalmente, ¿no? Terremotos, aluviones, huaicos, inundaciones, erupciones volcánicas, huracanes en otros países, ¿no? Una pregunta, Salón, a ver si nos acordamos de desastres naturales en el Perú. ¿En qué departamento del Perú en 1970 hubo una gran migración debido a un desastre natural? 1970. Fue un desastre el 31 de mayo de 1970 que se produjo por un terremoto más un alud más un aluvión. Muy bien, Shadei. Callejón de Huaylas. Más de 70.000 fallecidos. Ancash, exacto. Y el último poderoso desastre de ese tipo, muchachos, en el año 2007, ¿en qué departamento hubo un proceso migratorio también importante? En el 2007, año 2007. Profe, ¿2007 no hubo un terremoto? Claro, 2007. Claro, muy bien, Sebastián, en Ica, ya de correcto, Andrea. Ojo, ojo, ojo. Pero no solamente es por desastres naturales, ¿eh? Hay desastres humanos. Migración. 1986, alumnos. ¿Se acuerdan que hubo un desastre nuclear en una central en ese momento de la ex Unión Soviética, hoy Ucrania, y tuvieron que evacuar a más de 40.000 personas del lugar porque la ciudad que estaba muy cerca, llamada Pripyat, a ese reactor nuclear, a esa central nuclear,
estaba siendo pues irradiada. 1986, profesor, sí, el peor desastre nuclear en la historia de la humanidad. Hablamos alumnos de Chernobyl, año 1986, evacuación. Y seguir muy lejos, en el año 2011, alumnos, ¿en qué país hubo una evacuación y han hecho un área de 10 kilómetros a la redonda de esa central nuclear donde no puede existir personas? Porque hay el peligro de la radiación, la radiactividad. 2011, profesor, sí, 2011. Ese país sufrió un terremoto más un maremoto, y ese maremoto generó el desastre nuclear en una central llamada Fukushima. Profe, ¿cuál es ese país? Muy bien, Farid, Japón. Japón tuvo ese desastre nuclear también. En el 2011. Por eso tuvo que emigrar la población. O sea, pueden haber migraciones por mejora en la calidad de vida, por violencia o por desastres naturales y desastres humanos. Ahora, en las migraciones tenemos dos flujos. Los migrantes de acuerdo a la direccionalidad. Puede ser la emigración y la emigración. ¿Qué cosa es la emigración? La salida de personas de un lugar para irse a vivir a otro. Esa es la emigración. Y la inmigración es la entrada de personas a un nuevo territorio. Un peruano se va a vivir a Estados Unidos. Para nosotros ese peruano es emigrante y para el estadounidense es inmigrante. O, por ejemplo, ¿no? Un venezolano sale de su país. Para su paisano es emigrante, pero para nosotros es un inmigrante. Eso, alumnos, es la migración, el desplazamiento de la población de un lugar a otro. La diferencia entre migración e inmigración saca, alumnos, entre la emigración y la inmigración nos da el saldo migratorio. Causa, profesor, de la distribución de la población. Naturales, el clima, la altitud, la topografía, el tipo de suelo, la abundancia de agua, las causas humanas, las culturales, las técnicas, la evolución demográfica. Factores de la distribución de la población, básicamente la latitud, la altitud y el desarrollo humano. En base a la latitud y la altitud, vamos a dar a alumnos cifras. La latitud es la distancia angular de un punto de la Tierra hacia el Ecuador. Se cuenta desde los 0 grados del Ecuador hasta los 90 grados y funciona con los paralelos. Los lugares que están entre el Ecuador y los trópicos son lugares de clima tropical. Los lugares tropical norte y tropical sur. Los lugares que están entre los trópicos y los círculos polares son lugares de clima templado, norte y sur. Y los lugares que están entre los círculos polares y los polos son lugares de clima polar, norte y sur. Pregunta de admisión, muchachos. ¿Cuál es el lugar más poblado del mundo? ¿La zona tropical, la zona templada o la zona polar? ¿Tú qué opinas? ¿Dónde hay más gente, profesor? Sí. ¿Hay más gente viviendo en la zona tropical, en la zona templada o en la zona polar? A ver, su respuesta. ¿Hay más gente viviendo en la zona tropical, en la zona templada o en la zona polar? Los ayudo. Las zonas más pobladas serán aquellas donde las cosas no sean extremas. Claro, muy bien, Farid, muy bien, Ernesto. Esa es la zona templada. Pero la pregunta de San Marcos era más precisa. ¿La zona templada norte o la zona templada sur? Habían dos alternativas. ¿Zona templada norte o zona templada sur? La norte, muy bien, la zona templada norte. Se localiza entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico. Esa es la zona más poblada. Muchachos, y si ya San Marcos nos preguntó la más poblada, ¿qué tal si nos preguntan la menos poblada? ¿Cuál es la de menor población? ¿La zona tropical o la zona polar? Eso está más sencillo, ¿eh? ¿Dónde hay menos gente, alumnos? ¿En la zona tropical o en la zona polar? En la polar, excelente. ¿Y en cuál de las dos polares vive menos gente? Muy bien, muchachos. ¿En la polar norte o en la polar sur? Acuérdate que ese lugar está dominado por el continente blanco, donde no hay población humana permanente, sino población científica. Y en ese lugar está justamente la base peruana Machu Picchu. En la Antártida, muy bien, excelente, en la zona sur. La polar sur es la zona menos poblada y la templada norte es la zona más poblada. Eso es en cuanto a la latitud. En cuanto a la altitud, ¿dónde hay, muchachos, más población? ¿Hay más gente viviendo en zonas más altas o en zonas más bajas al nivel del mar? La mayoría de la población, muchachos, vive en zonas más altas o en zonas más bajas al nivel del mar, altitud. Más altas o más bajas. Profe, sí. Cifra. Más del 80% de la población del mundo vive en zonas más bajas, en zonas por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, por debajo de 1 kilómetro.
porque a medida que yo asciendo, aumento la altitud, aparte que hace más frío, aparte que baja la temperatura, también alumno debe recordar que empezamos a tener un síntoma de ahogo, un síntoma inequívoco del famoso mal de altura llamado el soroche. Por eso que en el Perú, de las 5 ciudades más pobladas de nuestro país, que son Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura, solamente una está por encima de los 1000 metros, que es la ciudad blanca de Arequipa, ¿correcto? Vamos rápidamente, muchachos, a lo que tú conoces, los indicadores poblacionales. ¿Qué es la población absoluta? El número total de habitantes en un territorio. En el mundo, alumnos, ya son más de 7.800 millones de habitantes, de los cuales el país más poblado es China. China ya está en más de 1.400, está en 1.440 millones de habitantes, seguido por la India, que está con 1.380 millones de habitantes. Los más poblados son China, India, luego sigue Estados Unidos, luego sigue Indonesia, luego sigue, alumnos, el territorio de Pakistán. Pakistán. O sea, primero China, Asia, segundo India, Asia, tercero Estados Unidos, América, cuarto Indonesia, Asia y quinto Pakistán, Asia. O sea, hay un monopolio prácticamente de los primeros lugares por parte de los países asiáticos. Porque Asia es el país, el continente, Asia es el continente más poblado del mundo, ¿no? En Asia viven más de 4.600 millones de habitantes, de los 7.800 millones que tiene nuestro planeta. O sea, más de la mitad del mundo, más del 60% de la población mundial vive en Asia. Y el menos poblado, la Santa Sede, ¿no? La ciudad del Vaticano, la ciudad del Vaticano. La India, señor Fabricio, va a ser en el año 2025, entre el 2025 y el 2026, la India va a pasar a China y la India va a convertirse entre el 2025 y el 2026 en el país más poblado del mundo. Hoy está muy cerca, ya está pisándole los talones. 1.440 en China, 1.380 en la India. Y en ese lapso, como en China todavía existe pues esta política del control de nacimientos, un hijo por mujer, a pesar que ya han flexibilizado las cosas y ahora están promoviendo que tengan más hijos los chinos, 2 hijos ahora por mujer, para tener más mano de obra, más jóvenes. La India pues está aumentando mucho más rápidamente su población y la India se convertirá entre el 2025 y el 2026 oficialmente en el país más poblado del mundo. Va a superar alumnos a China, ¿correcto? Y el menos poblado, profesor, la Santa Sede, la ciudad del Vaticano, ¿no? Con mil habitantes. Estos alumnos en cuanto a la población absoluta. Si te piden ciudades, ¿cuál es la ciudad más poblada del mundo, muchachos? La ciudad más poblada del mundo, sí. Esa ciudad, alumnos, tiene más de 40 millones de habitantes. Esa ciudad, alumnos, es asiática también. Profesor, está en China, no está en China. Es la capital del Imperio del Sol Naciente. La capital de este país asiático que tiene su bandera blanca con un circulito rojo. Ya pues, alumnos, se acaba de hacer las Olimpiadas hace poco nada más en esa ciudad. Muy bien, Ernesto, en la ciudad de Tokio, la capital de Japón. Tokio es la ciudad más poblada del mundo. Tokio tiene 40 millones de personas, ¿eh? 40 millones de personas. Perú tiene 33 millones. O sea, en Tokio hay más gente que en todo el Perú. En la ciudad de Tokio vive más población que en todo el Perú. O sea, date cuenta de la idea, de la dimensión que tiene esta ciudad. Profe, ¿la población relativa? La población relativa es también llamada la densidad poblacional. Es el número de habitantes por cada kilómetro cuadrado, que se obtiene a partir de una simple división. La población relativa o densidad poblacional es el cociente de dividir la población absoluta entre el territorio. Población absoluta, que sería mi dividendo, y mi territorio, que sería el divisor. Profe, ¿cuántas personas hay en el mundo? 60 habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente. Cuando la población es de más de 50 personas por kilómetro cuadrado, se dice que el territorio está superpoblado. Y eso sería ya la Tierra, ¿no? Se está con una muy, muy alta población, superpoblándose la Tierra. La población relativa, entonces, es la concentración poblacional. Esa población relativa es mayor mientras el país sea más pequeño. ¿Por qué, profesor? Porque si el país es más pequeño, tiene menos territorio, hay menos dato del divisor. Y eso puede generar un incremento del cociente. Por eso que el país con la mayor población relativa del mundo no es China. No es China, jóvenes. China tiene mucha gente. China tiene más de 150 personas viviendo por kilómetro cuadrado. Pero Mónaco, alumnos, tiene, damas y caballeros, tiene como 38.000 personas. Mónaco tiene una población de 38.000 personas. Y su área es de menos de 2 kilómetros cuadrados.
Por eso que dividiendo 38.000 entre 2 kilómetros cuadrados te sale más de 19.000 personas viviendo por kilómetro cuadrado. La mayoría de la gente vive en edificios, en condominios. No olvides que Mónaco es un país, un principado que está al sur de Francia, ¿no? A orillas del mar Mediterráneo. Mientras el país con la menor población relativa es Mongolia, tremendo país asiático, entre China y Rusia. Mongolia es más grande que Perú. Mongolia tiene 1.500.000 kilómetros cuadrados. Mongolia es del tamaño de juntar a Perú con Ecuador, alumnos. Pero en Mongolia solamente viven 3 millones de personas. Entonces tú divides 3 millones de personas, que sería mi población absoluta, mi dividendo, entre mi divisor, el territorio, 1.500.000 kilómetros cuadrados, y me sale 3 millones entre 1,5 millones, 2 personas viviendo por cada kilómetro cuadrado. Por eso, pero así 2 personas por kilómetro cuadrado, en realidad es estadístico, ¿no? No es que vayas a ir a Mongolia y vas a encontrar a 2 personas, 2 personas, 2 personas, 2 personas por kilómetro cuadrado. El 90% del territorio de Mongolia es una zona árida, desértica, por eso que los espacios ocupados son mucho más reducidos, por eso que hay poca concentración poblacional. Otro país que tiene poca población relativa, por ejemplo, es Australia, ¿no? Para el tamaño que tiene Australia, tiene solo 3 personas por kilómetro cuadrado. Australia es mucho más grande que Perú, es 5 veces más grande que Perú, pero Perú le gana por casi 10 millones de habitantes, porque la superficie mayoritaria de Australia es desierto. ¿Qué es la tasa de natalidad, muchachos? Su nombre lo dice, el número de nacidos vivos por cada 1.000 habitantes a lo largo de un año. Esa tasa de natalidad en el mundo es de aproximadamente, jóvenes, es de aproximadamente 18 nacimientos por cada 1.000 personas. Mientras que la mayor tasa de natalidad mundial hoy es de Níger, con casi 48 nacimientos por 48 nacidos vivos por cada 1.000 personas. Y la menor tasa de natalidad es de Mónaco, Europa, ¿no? Europa, profesor, con solamente 6 nacimientos por cada 1.000 personas. Ojo, salón, no vaya a confundirse, profe, el país se llama Nigeria, no, una cosa es Níger, es un país de África Mediterráneo, y otra es el país más poblado del África, que se llama Nigeria, Níger y Nigeria. Si la tasa de natalidad es el número de nacidos vivos por cada 1.000 habitantes, la tasa de mortalidad es el número de óbitos, de fallecidos, de muertes, de defunciones por cada 1.000 personas a lo largo de un año. La tasa de mortalidad en el mundo, alumnos, es de 8 fallecidos por cada 1.000 personas. 8 fallecidos por cada 1.000 personas. Ahora, esa tasa, profesor, de mortalidad en el mundo, alumnos, es máxima, alumnos, en Lesoto, con más de 15 fallecidos, y en Qatar con algo más de un fallecido por cada 1.000 personas. Tasa de natalidad y tasa de mortalidad. Yo resto la tasa de natalidad, le quito la tasa de mortalidad y le sumo la emigración, le sumo la migración cuando hay más inmigrantes que emigrantes, o le resto la migración cuando hay más emigrantes que inmigrantes, y me sale, alumnos, la tasa de crecimiento poblacional, que es el resultado de operar tasa de natalidad menos tasa de mortalidad más menos migración. Si hay más entrada, más inmigrantes que emigrantes, está aumentando la población. Se le llama saldo migratorio positivo y los migrantes los sumas. Pero si hay más emigrantes, salida de personas, que inmigrantes, entrada de personas, le restas la migración porque es un saldo migratorio negativo. La tasa de crecimiento poblacional máxima, alumnos, la tasa de crecimiento poblacional, alumnos, máxima en estos momentos está en Siria, con más de 4%, 4% de tasa de crecimiento poblacional, pero está en 1%, mientras la tasa de crecimiento menor es de Líbano, con menos 6%. Menos 6%. ¿Cómo es eso, profesor? Menos 6%. Está perdiendo población por migración. Hay mucha gente que está migrando. Venezuela está entre los últimos justamente en tasa de crecimiento negativo, porque está también perdiendo población. Y seguramente este año quien se va a disparar va a ser Afganistán, porque estás viendo lo que ocurre en Afganistán con el cambio de régimen, los talibanes, y las miles de personas que están huyendo, no solo por el aeropuerto que vemos siempre todos los días en las noticias, sino principalmente por las fronteras terrestres hacia territorios como India, como Pakistán fundamentalmente. Tasa de crecimiento, profesor, es la variación real de la población absoluta en un territorio y se establece gracias a una fórmula, natalidad menos mortalidad más menos migración. Ahora, la tasa de fecundidad es el número de hijos por fémina, por mujer, en su etapa fértil, que va desde los 15 años hasta los 49 años. La tasa de fecundidad mayor es ahorita la de Níger, África, con 7 hijos por mujer, en pleno siglo XXI. Promedio,
mientras la menor tasa de fecundidad es para la República de Corea con un hijo nada más por mujer. Profesor, la República de Corea, ¿qué? ¿Corea del Norte o Corea del Sur? La República de Corea es Corea del Sur. Corea del Norte se le llama la República Popular Democrática de Corea. República de Corea, así a secas, es Corea del Sur. Y la República Popular Democrática de Corea es Corea del Norte. La esperanza de vida, el número de nacidos vivos por cada 100, el número de alumnos de nacidos vivos en la natalidad, el número de muertos en la mortalidad, la variación de la población absoluta es la tasa de crecimiento, el número de hijos es la fecundidad, y la esperanza de vida es cuántos años vive una persona. La expectativa, el número de años promedio que le espera vivir a un neonato, a un bebé, a un recién nacido. La esperanza de vida de alumnos en el mundo está en un promedio de 73 años. La esperanza de vida máxima en Mónaco, en Europa, está en casi 90 años. Y la menor esperanza de vida está en Afganistán, con 53 años. O sea, en Mónaco, una persona nace y la expectativa de vida de esa persona, de ese bebé, en condiciones ideales normales, es de que viva hasta casi 90 años. Mientras en Afganistán, la esperanza de vida es que viva hasta los 53 años en promedio, ¿no? Su expectativa, su esperanza de vida. Claro que habrá personas que pueden vivir mucho más que eso, así como habrán personas que pueden vivir mucho menos que eso, dependiendo de diversos factores, ¿no? Accidentes, estilos de vida, alimentación, hábitos, entre otros. La tasa de analfabetismo, profesor, es el porcentaje de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. Porcentaje de personas mayores de 15 años que no leen ni escriben. La tasa de analfabetismo. Uzbekistán, Rusia, Mónaco, Finlandia, Cuba, por ejemplo, en América, Canadá, Estados Unidos en América, Finlandia en Europa, Noruega en Europa, Suiza en Europa, llegan a 0%. Andorra en Europa, 0% analfabetismo. O sea, todo el mundo alfabetizado mayor de 15 años. El Perú está en algo menos de 6%. Mientras en Níger, la tasa de analfabetismo es del 81% y en Chad es del 78%. ¿Qué significa eso? Que en Níger de cada 100 personas, 81 no saben leer y escribir. O sea, tienes que buscar como aguja en un pajar a las personas que saben leer y escribir. O sea, ese es el terrible panorama de países básicamente africanos. Y eso influye en el IDH, ¿no? El Índice de Desarrollo Humano. Profesor, ¿qué es el IDH? El indicador estadístico creado por los economistas, el pakistaní Mahbub-ul Haq y el indio Amartya Sen, que establece el nivel de progreso, el nivel de desarrollo de una sociedad. Creo que eso también lo tienes tú en economía. El Índice de Desarrollo Humano o IDH es desde el año 90 elaborado por el PNUD, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y ese PNUD se basa en tres parámetros, en tres criterios: la vida larga y saludable, el acceso a la educación y la calidad de vida. La vida larga y saludable, ¿cómo se registra? Con el indicador llamado esperanza de vida. El acceso a la educación, ¿cómo se registra? Con el indicador llamado tasa de alfabetismo. Alfabetismo, o sea, las personas que sí saben leer y escribir, mayores de 15 años. Y el criterio alumnos nivel de vida digno se mide con el Producto Bruto Interno, el PBI, per cápita, distribuido por persona. 1, salud. 2, educación. 3, nivel de vida digno, forman parte del IDH. Perú, profesor, está en el puesto 78, tiene 0.780 de IDH, y el número 1 en el mundo es Noruega. Está con 0.954, y el último puesto en el mundo es para Níger, en el continente africano. Desde hace una buena cantidad de años, el primer puesto sigue siendo Noruega y el último es alumnos Níger en el índice de desarrollo humano. Las pirámides poblacionales alumnos son unos histogramas, son unas gráficas que permiten organizar, elaborar a las poblaciones, estructurarlas en base a la edad y el sexo. La edad y el sexo son las dos características más importantes de los grupos humanos. El eje vertical de este histograma es la edad y el eje horizontal es el sexo. El eje horizontal, profesor, el sexo, hombres a la izquierda, mujeres a la derecha, y el eje vertical es la edad. Empiezas a contar en cohortes, o sea, grupos, cohortes, C-O-H-O-R-T-E.
S. Los cohortes son cortes de cada ciertos segmentos de edades. Por ejemplo, el primer corte es colocar abajo a los niños de 0 a 4 años. Primer cohorte. El segundo cohorte es de 5 a 9 años. El siguiente grupo es de 10 a 14 años. Luego viene de 15 a 19 años, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34 y así sucesivamente. Abajo se colocan a los jóvenes, en el medio se colocan a los adultos y en la parte superior a los ancianos. Y dependiendo de la cantidad de jóvenes, adultos y ancianos, se forman 3 tipos de pirámides poblacionales, que los tenemos a la derecha. La pirámide poblacional progresiva, alumnos, es aquella en la que hay una base ancha y una cúspide estrecha. ¿Qué significa eso? Que hay más jóvenes en proporción a los adultos y a los ancianos. La pirámide poblacional estacionaria, la progresiva es la que tiene todavía Perú. Aún tiene Perú. Y muchos países de América Latina y también algunos países africanos principalmente y del sudeste asiático. La pirámide poblacional estacionaria es hacia donde está apuntando Perú. Es una pirámide poblacional en la que existe una distribución equitativa, como puedes darte cuenta, entre los jóvenes abajo, los adultos en el medio y los ancianos arriba. O sea, hay una distribución proporcional de los grupos de edades. Y la pirámide poblacional regresiva es la que tiene Europa, la que tienen los países como Alemania, Francia, España, Italia, Suiza. Es una pirámide poblacional de base estrecha y de parte central ancha. ¿Qué significa? Que hay menos jóvenes en comparación a los adultos, que es el grupo mayoritario, y los ancianos. O sea, es una población envejecida, la pirámide progresiva. La regresiva. La progresiva, alumnos, se le llama también pirámide poblacional expansiva, la estacionaria se le llama equilibrada, y a la regresiva, alumnos, se le llama también la pirámide inversa. La estacionaria lo tenemos a Estados Unidos, por ejemplo, o a Canadá. Eso nos demuestra que hay un proceso de envejecimiento de la población en el Perú, porque estamos pasando de una pirámide progresiva a una pirámide estacionaria. Eso da como resultado este concepto que se llama, muchachos, las pirámides poblacionales. Pirámides poblacionales, profesor, sí. La pirámide poblacional nos da el concepto de la transición demográfica. Acá no se ve. Profe, ¿qué cosa es la transición demográfica? La transición demográfica, alumnos, la transición demográfica es este famoso, un ratito voy a cerrar porque no se ve el gráfico. No sé si se puede ver acá el gráfico, ¿se puede ver en la presentación? ¿Lo pueden ver por acá, jóvenes? ¿Se puede ver ese gráfico a la derecha? Para poderlo explicar. ¿Se observa o no se observa? Listo, entonces harían eso. Porque no sé, al momento de la presentación no está visualizándose. Listo. ¿Qué es la transición demográfica? Es una teoría que fue propuesta a alumnos en el siglo XX, en 1929. Alumno, fue propuesta por el estadounidense Warren Thompson. ¿Sí? Warren Thompson. Warren Thompson, profesor, propone la teoría de la transición demográfica. ¿En qué consiste, profesor, esa teoría? Thompson dice que debido a la revolución industrial de 1750, segunda mitad del siglo XVIII, las poblaciones humanas empezaron a cambiar el lugar de ocupación en el mundo. Antes la gente vivía más en el campo y a partir de la revolución industrial empieza a darse el creciente proceso migratorio hacia la ciudad. Y hoy la mayor parte del mundo ya vive en las ciudades. Desde el 2008 el mundo es más urbano que rural. Recuerda, población rural es la del campo, población urbana es la de la ciudad. ¿En qué consiste la teoría de Warren Thompson? Dice este estadounidense que en algo más de 3 siglos la población humana ha pasado de tener altas tasas de natalidades y altas tasas de mortalidades a tener bajas tasas de natalidades y bajas tasas de mortalidades. Me explico. Antes de la revolución industrial había en el planeta una elevada cantidad de nacimientos, muchos nacimientos y una elevada cantidad de muertos. Por ejemplo, ¿no? En el mundo, antes por cada 1.000 personas nacían 100 niños. Por cada 1.000 personas nacían 100 niños. Y por cada 1.000 personas fallecían alumnos, fallecían 90 individuos. O sea, había una elevada cantidad de nacimientos y una elevada cantidad de muertos. Nacían 100 personas y morían 90 personas por cada 1.000 habitantes. Eso, profesor, ¿qué quiere decir?
de que había una alta natalidad y una alta mortalidad. Alta natalidad y alta mortalidad. Era una sociedad agrícola, era una sociedad de alumnos preindustrial. ¿Por qué, profesor? Porque en el campo, jóvenes, mientras más hijos tengan, más mano de obra para ayudar en los quehaceres a la familia. Las niñas en la casa, a la mamá, cuidando también a los hermanos menores, y los hombrecitos ayudando en los quehaceres del campo al papá. Pero así como tenían muchos nacimientos, también habían muchas muertes. Me explico, quizás usted lo debe haber conocido, ¿no? Si le pregunta por el profe, papá, mi mamá tuvo 3 hijos, ya. Profe, pero mi abuela no tuvo 3 hijos, mi abuela tuvo 6 hijos. Y profe, una vez le pregunté a mi abuelita cuántos hijos había tenido su mamá, la bisabuela, y mi abuelita me dijo que mi bisabuela había tenido 10 hijos. Era común eso antes. Antes, jóvenes, las mujeres solían tener una mayor cantidad de hijos. Incluso el inicio de la fecundidad de la maternidad de las mujeres era a los 18, 19 años, 20 años, incluso a veces hasta menores de edad, cuando se casaban con consentimiento de los papás. Entonces, había una mujer que era más fecunda, era una mujer que tenía más hijos, 8 hijos, 10 hijos, 12 hijos. Pero si le preguntabas a esa abuelita o esa bisabuela, bisabuela, ¿usted tuvo 10 hijos? Sí, hijito, tuve 10 hijos. Profe, bisabuela, ¿y todos los hijos están vivos? Con mucho tacto, y de repente te iba a responder, no, 1 o 2 de mis hijitos fallecieron cuando eran muy pequeñitos. Abuelita, si no es mucha molestia, ¿y por qué fallecieron sus hijitos? Uno falleció por una neumonía. Enfermedades que hoy alumnos se pueden curar tranquilamente, pero que antes eran más dificultosas por el menor acceso a las medicinas, a la salud. Y por esa razón antes las familias tenían muchos hijos, tenían 10 hijos, 12 hijos, pero algunos de ellos fallecían. Entonces había una alta natalidad y una alta mortalidad. Eso era una sociedad preindustrial. Cuando aparece alumnos la industria, cambia la cosa, porque la industria empieza a atraer a la gente del campo para que trabaje en la ciudad, en las urbes. Y en las urbes, en las ciudades, ¿qué van a tener? Salud, van a tener desagüe, salubridad, van a vivir en mejores condiciones de salubridad y van a tener acceso a las medicinas, porque la tecnología industrial mejora también los medicamentos, y va a haber una bajada, un descenso de la mortalidad. Disminuye la tasa de mortalidad. Pero como ganan muy bien en las ciudades, porque la industria va a pagar mucho mejor que el campo, entonces la persona sigue teniendo muchos hijos. Entonces, sigue teniendo muchos niños, siguen haciendo 100 niños por cada 1000 personas, pero ya no mueren 90 personas por cada 1000 como en la primera fase, sino ahora mueren solamente 10 personas por cada 1000. Entonces te das cuenta de la segunda etapa, la segunda gráfica. En la primera etapa nacían 100 personas y morían 90. 100 menos 90, 10 personas aumentaban. Pero en la segunda etapa nacen 100 y mueren alumnos 10. 100 menos 10, 90 personas aumentan en los grupos poblacionales. Eso, alumnos, generó un aumento desproporcionado de la población en el mundo, un aumento de los grupos humanos que se le llamó la explosión demográfica. Y ahí Perú estuvo, alumnos, durante mucho tiempo, entre los años 30, 40, 50, 60, 70, hasta los 80, explosión demográfica, donde quintuplicó su población. Entonces ahí aparecen los neomalthusianos. Hay que bajar la tasa de natalidad porque hay mucha gente que nace y hay pocos recursos. ¿Cómo bajamos la natalidad? Tercera fase. Aplicando, alumnos, políticas de planificación familiar. ¿Para qué? Para que las familias tengan menos hijos. Y en la tercera fase, ya tengo una baja mortalidad, 10 muertos por cada 1000 personas, y bajo la natalidad. Hasta llegar, alumnos, a la fase final. La fase final, profesor, si esa fase final, alumnos, es la sociedad, alumnos, moderna, la sociedad postindustrial. Esa sociedad, alumnos, en la que una familia tiene pocos hijos, 2 hijos, pero ninguno de ellos fallece, porque la salud ha mejorado.
Y por esa razón, en la cuarta fase, alumnos, la natalidad es baja, 20 nacimientos por cada 1.000 personas, y la mortalidad también es baja, 10 muertes por cada 1.000 personas. 20 menos 10, 10 personas aumentan la población. Entonces bajé de tener alta natalidad y alta mortalidad a tener baja natalidad y baja mortalidad. ¿Cómo se logró eso, profesor? Se cambió el rol de la mujer en la sociedad. Hoy la mujer, alumnos, ahora también al trabajar, estudiar, a diferencia de hace 100, 200 años atrás, pues cambió su rol, su protagonismo, ya no solamente es ama de casa, y una mujer que es profesional no puede darse el lujo de estudiar, trabajar y tener 12 hijos en casa. Antes la mujer solamente era ama de casa y por esa razón había una mayor tasa de fecundidad. Eso, alumnos, es lo que ha venido pasando a la población peruana. Estamos ya en la tercera etapa, en la etapa del descenso de la natalidad, en la etapa, alumnos, como muchos países latinoamericanos, la gran mayoría de países latinoamericanos. Perú, profesor, ha tenido una historia demográfica que empieza con Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz, que hace el primer censo poblacional en 1836. Apenas algunos años después, una década y algo más después de la independencia de nuestro país. Hemos tenido, alumnos, algunos hitos importantes: el censo del año 61, que fue el primer censo de vivienda; el censo del año 72, que fue el séptimo de población y segundo de vivienda; el de Velasco, el del 72, fue el censo que marcó, atención, antes de pasar a la siguiente imagen, el censo del 72 de Velasco es el censo que marca el cambio de distribución de la población en el Perú. A partir de 1972, el Perú dejó de ser un país rural y se convirtió en un país urbano. Antes de 1972, la mayoría de la gente vivía en la zona del campo, en comparación a la ciudad. En el censo de Santa Cruz, alumnos, el del año 1836, en el Perú, el 90% de la gente vivía en el campo rural y solamente el 10% en las ciudades. Y hoy, alumnos, en el censo del 2017, el de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, el 79% de la población peruana vive en la ciudad urbana y solo el 21% en el campo, población rural. Ese censo, alumnos, fue el 12º de población, el 7º de vivienda y el 3º de comunidades indígenas, sobre cómo nos autopercibimos étnicamente, elaborado, alumnos, por el INEI, siglas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que cada 10 años elabora justamente estos censos, llamados censos de hechos o censos de factos. ¿Qué indicadores demográficos? Básicamente repasar, porque ya hemos hecho las definiciones hace unos momentos. Número total de habitantes según territorio, la población absoluta, 31.237.385 habitantes, de los cuales el 50,8% son damas, son mujeres, contra el 49,2% de varones. El departamento con mayor concentración de mujeres, mayor feminidad, es Lambayeque, y el departamento con mayor concentración de varones, mayor masculinidad, es para Madre de Dios. Son casi medio millón de personas más de medio millón, casi medio millón de mujeres más que varones. En el censo del 2007 eran 400.000 mujeres más. Las mujeres han ampliado su ventaja y ahora son mucho más creciente la diferencia entre concentración de hombres y mujeres. En el 2007 era 50,3 contra 49,7 y hoy es 50,8 contra 49,2. Las mujeres tienen una gran ventaja, tienen una mayor longevidad. O sea, las damas, la esperanza de vida de las damas en el Perú suele ser 5 años más que los promedios de los varones. Profe, ahí está la población en América Latina, ¿no? En América del Sur, en América Latina, en América del Sur, ¿no? Está Brasil, seguido por Colombia, Argentina. Ya esto ha cambiado porque Venezuela ha caído. Esto era del año 2017, me parece. 2017, sí, ahora es menos, porque Venezuela le han dado oficialmente hasta en 28 millones de habitantes por toda su migración. Está antes Perú, luego Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Guyana y Surinam. A nivel departamental, profesor, qué duda cabe, Lima, el departamento más poblado, seguido por Piura, La Libertad, Arequipa y Cajamarca, los más poblados de nuestro país. Mientras que, profe, el de menor concentración poblacional, el menos poblado de todos, es, alumnos, Madre de Dios, seguido por Moquegua, Tumbes, Pasco y Tacna. Los 5 más poblados, Lima, Piura, La Libertad, Arequipa y Cajamarca, y los 5 menos poblados, que son Madre de Dios, Moquegua, Tumbes, Pasco y Tacna. Población absoluta.
Si nos referimos, profesor, a regiones naturales, mira cómo ha cambiado la evolución de la población en costa, sierra y selva. Observa, mira la evolución de la población. Mira en el año 40, la zona más poblada era la sierra. 65% de la gente vivía en la sierra, 28% en la costa y 6% en la selva. Mira lo que ha pasado. Profe, estamos hablando de casi 6 décadas después. Bueno, profe, o casi 80 años después. Mira la costa, 58%. Mira la sierra cómo cayó, 28%. A su profe, o sea que en la costa vive más de 17 millones de habitantes. En la costa, en la sierra, pero son 8 millones de personas, 28%. Y la selva creciendo, poquito a poquito también. Algo más de 4 millones de habitantes, 14%. O sea, hay una gran región que está expulsando gente, que es la sierra, que se está despoblando. Y hay dos regiones naturales que se están poblando, beneficiando de esa expulsión de gente andina, que son la costa y en menor medida la selva. ¿Correcto? Profe, una pregunta. Entonces, la costa y selva creciendo su población, un poco más rápido la costa que la selva, y la sierra bajando dramáticamente su población. La población urbana y rural. Miren, población urbana, 2007 72% y ahora urbana 79%. 27% urbano, 27%, 28% urbano y ahora 21% la rural. Mire cómo está cambiando la distribución de la población en cuanto al campo y a la ciudad. Profe, no olvidar entonces que la población alumnos, la población rural alumnos abarca, ya hoy se estima que son más del 80% de la población del país. O sea, de cada 100 personas en el Perú, 80 viven alumnos, casi 80 viven en la zona de la ciudad y solamente los restantes 20 viven en el campo. No olvidar alumnos entonces que la población urbana tiene mejores condiciones, por ejemplo, de acceso a la educación. El analfabetismo en el Perú es de 5,8%, ¿no? Ese analfabetismo alumnos en nuestro país que es de menos del 6%, en la zona de las ciudades, en la zona urbana es de 2% nada más. Mientras en el campo el analfabetismo puede llegar hasta el 18% de toda la población. O sea, hay mejores condiciones de desarrollo en la ciudad con respecto al campo y eso también se nota en las personas, principalmente los jóvenes que huyen del campo, huyen de las zonas rurales, buscando mejores condiciones en las zonas urbanas. Migración, ¿no? Profe, y en cuanto a ciudades, las ciudades más pobladas que te las mencioné son Lima y Arequipa, Lima con más de 10 millones de personas, Arequipa con más de 1 millón, luego Trujillo en La Libertad con 800.000 personas, Chiclayo en Lambayeque con 700.000 personas y la ciudad de Piura con más de medio millón de habitantes. Población relativa, número de habitantes por kilómetro cuadrado. La población relativa, Salón, está creciendo, está aumentando. Ya estamos en 24, de acuerdo al censo, 24 habitantes por kilómetro cuadrado subiendo. Y en el 2020 ya se ha estimado que son 25 personas por kilómetro cuadrado en el Perú. Va aumentando, va subiendo porque va creciendo el dividendo que es la población absoluta. Ahora, en cuanto a los departamentos con la mayor densidad son Lima alumnos, Lima primero, Lambayeque y La Libertad, y la provincia constitucional del Callao es la región política más densa, y el departamento con menor densidad es Madre de Dios, seguido por Loreto y Ucayali. Los de la costa son los más densos, Lima, Lambayeque y La Libertad, y los de la selva alumnos son los menos densos con Madre de Dios, Loreto y Ucayali. La natalidad de alumnos, que es el número de nacidos vivos por cada 1.000 habitantes, tiene su mayor registro en Huancavelica, máxima tasa de natalidad, y su menor registro en Lima. La natalidad en el Perú promedio es de 18 nacimientos por cada 1.000 personas, teniendo a Huancavelica con casi 29 nacimientos mayor y Lima con 15 nacimientos el menor registro. Va bajando la natalidad. La tasa, profesor, de mortalidad es el número de defunciones por cada 1.000 personas. La mayor tasa de mortalidad es para Huancavelica, del 5,6 muertos por cada 1.000 personas, 9 son fallecidos por 1.000 en Huancavelica y la menor es para Lima, con algo más de 5 fallecidos por cada 1.000 personas. La mayor mortalidad Huancavelica, la menor para Lima, que estaba descendiendo alumnos, descendiendo por la mortalidad, pero ahora con el COVID ha aumentado ligeramente. La tasa de fecundidad, que es el número promedio de hijos por mujer, mujeres en edad fértil de 15 a 49 años,
está bajando también en el Perú, está descendiendo en nuestro país. Esa tasa de fecundidad, profesor, hoy es de 1,5. En el censo 2007 era de 1,7. Llegó a ser alumnos de casi 5 hijos por mujer en los años 40. Hoy es 2 hijos por mujer en Loreto y con la justa pasamos 1 hijo por mujer en Lima, ¿no? La tasa de fecundidad está bajando. No porque las mujeres hoy sean biológicamente menos aptas para tener hijos, sino porque, como lo mencioné, el rol de las féminas ha cambiado el protagonismo en la sociedad, reduciendo entonces la tasa de fecundidad en los últimos años. Y, profe, también tenemos alumnos, la tasa global de fecundidad, la urbanización, la mejora en la educación de la mujer, la inserción en el ámbito laboral, mayor acceso a los programas de información, planificación familiar, han permitido que las damas vayan reduciendo paulatinamente esa tasa de fecundidad. Otro punto importante es la tasa de crecimiento poblacional. ¿Cómo ha bajado la tasa de crecimiento poblacional en nuestro país? La natalidad menos mortalidad más menos migración. Estamos ya en 1,0% de tasa de crecimiento poblacional. Va reduciéndose esa tasa de crecimiento, siendo mayor en Madre de Dios con 2,6%. Llegó Madre de Dios a tener más de 5% de tasa de crecimiento. Y hoy hay departamentos que tienen tasa de crecimiento negativo, que han bajado su población con respecto al censo anterior, como Huancavelica, como Cajamarca. Huancavelica tiene el récord con menos 2,7% de tasa de crecimiento, o sea, ha reducido alumnos su volumen poblacional. Profe, y en base a ello, la tasa de crecimiento, profesor, va bajando, va reduciéndose, va estimándose que en el año, muchachos, 2065, el crecimiento de nuestro Perú poblacionalmente se estancaría y a partir de ese año 2065 empezaría a bajar la población. O sea, empezarían a tener Perú más muertes que nacimiento, reduciéndose la tasa de crecimiento poblacional y bajando la población alumnos en nuestro país. Y a partir de ahí se tendría que tomar decisiones con las autoridades obviamente vigentes en ese instante para hacer políticas nuevamente de promoción de la natalidad para que aumente otra vez el volumen de población. Hoy estamos en 1,7% y mira cómo la curva va a ir descendiendo y va a ir bajando a lo largo de las próximas décadas. La esperanza de vida, profesor, el número de años que vivirá una persona, está en el censo del año 2017 en 75 años. El año pasado nos han puesto una esperanza de vida de 77 años, el INEI. La mayor es para Lima con 79 años y la menor es para Huancavelica con 64 años. Sabiendo que las mujeres son más longevas, 5 años en promedio que los varones. El analfabetismo que también está bajando es alumnos en los porcentajes de personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir. Ya estamos alumnos en 5,8%, en el 93 era de 13%, en el 81 era de 20% el analfabetismo, siendo Huancavelica el departamento con mayor tasa de analfabetismo y evidentemente Lima el departamento con menor tasa de analfabetismo. Ahí tenemos mucha diferencia marcada entre el campo y la ciudad. También, profesor, tenemos a las gráficas que son las pirámides poblacionales. Nuestra pirámide, muchachos, es progresiva, aunque se está estrechando la base, porque cada vez hay más adultos, hay cada vez más gente adulta en comparación a la gente joven. Nuestra edad promedio de 17 años en el 81 ha pasado a tener alumnos 32 años, edad promedio en el año 2017. Cada vez hay mayor población económicamente activa, menos población dependiente y también está aumentando el número de adultos mayores, el número de personas de la tercera edad. Esa era nuestra pirámide poblacional en 1950. Mira lo aplastante que eran los niños de 0 a 4 años. Y mira lo poquísimo que habían de 80 años a más. Hoy, alumnos, se ha ido estrechando esa base. Hay más gente adulta y hay más gente anciana en proporción a los niños. Mira cómo está en el 2020. Mira cómo está cambiando la pirámide poblacional. Y eso te demuestra que estamos en un proceso de transición demográfica, de envejecimiento de la población. Y mira cómo será en el año 2070. Profe, casi igual cantidad de ancianos que de niños. Exacto. Mira cómo va a ir cambiando la distribución de la población. Por eso que la población se detendría su crecimiento en el año 2070. Pues. Empezaría a bajar el volumen de población. Nuestra percepción étnica, muchachos, nos concebimos más como mestizos. Luego sigue el quechua. Ahí te das cuenta, ¿no?, de que el quechua es una lengua viva y que es un idioma reconocido oficialmente en la Constitución Política de nuestro país. Profe, el quechua, luego siguen los blancos, los afrodescendientes, profesor. Básicamente somos un país de mestizaje, de todas las sangres, de todos los colores.
un abanico, un crisol de influencias culturales, mestizos son los que predominan. Profesor, la autopercepción, nos sentimos alumnos básicamente como mestizos, recuerda eso, eso fue una encuesta de los hogares, encuesta nacional de hogares, y en el censo fue mucho mayor todavía el 60% del mestizaje. La migración, profesor, el desplazamiento de un lugar a otro, el departamento con más inmigrantes no es una sorpresa, es Lima, con 3 millones de personas. El departamento con más y con menos inmigrantes es Huancavelica, poca gente va en un lugar que está con mucho su desarrollo, Huancavelica. Y cuando hablamos de migración, profesor, la salida de personas, curiosamente ahí está Cajamarca liderando, por Cajamarca con el de la mayor pobreza en todo el Perú, y la menor cantidad de migrantes es para Madre de Dios, ¿correcto? Para Madre de Dios. Profe, migración internacional, se van a Chile, Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, entre el año 90 y el año 2018, principalmente alumnos los jóvenes, entre los 18 y los 30 años, y más porcentaje de mujeres con respecto a varones, más migración en juventud, 18 a 30 años, y más alumnos entre mujeres que varones. Rápidamente, muchachos, damos solamente las claves, que el tiempo nos ha ganado, ha sido un tema muy extenso. La número 1, Salón, la número 1 es la letra D, disminuye la natalidad y baja mortalidad, transición demográfica fase 3, ahí está Perú, la 1, la D. La número 2 es agricultura, ganadería y forestería, que sería la D, la letra D. La número 3, Salón, sería la 1, 2 y 3 verdadero, 1, 2 y 3 verdadero, que sería la D, la D. La número 4, que es una pregunta de examen de admisión. La número 4 sería la migración a la ciudad de Lima, en gran parte ha generado hacinamiento, sería la letra C, 4C, 4C. La número 5, alumnos que la vi en la presa Marcos en una guía, es la 1 y la 4, la 1 y la 4, la 1 y la 4, que sería la letra B. Número 5, la B. Número 5, la B. La número 6, que es una pregunta de ECO, el censo de PPK fue un censo de hecho de facto, que sería la letra A, un censo presencial, ¿correcto? Un censo presencial. La número 7 es solamente 2, porque el INEI no hace el IDH lo hace la ONU, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces la 7 sería la 7A, muchachos. La número 8, que es una DECO, todo ese texto, si te hablan de kilómetros cuadrados, es población relativa, ¿no? Densidad poblacional, o sea, sería la 8, la D, 8D, ¿ok? 8D. La número 9 sería la 2, 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Sería entonces la clave, la letra B. Clave, la letra B. Y la número 10, verdadero o falso, jóvenes. La primera sería verdadero, la segunda sería verdadero, la tercera sería verdadero y la cuarta sería falso. Sería entonces verdadero, 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 falso. Clave la C, ¿ok? Clave la letra C. ¿Correcto? Letra C. Listo, muchachos. Muchas gracias por la atención prestada. Cuídense mucho en casa y que les siga yendo bien en su aprendizaje. Ya nos estamos viendo en la próxima sesión. Buen fin de semana para todos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, maestro Luis. Usted tiene la grabación. Muy buenas tardes con todos. Buenos días con todos. Muy buenos días, jóvenes. Buenos días. Cuídense.